Hola hermanos, en este momento quería compartir con ustedes una reflexión sobre la palabra de Dios que se encuentra en Efesios 6, que va del versículo 5 al 9 y dice de la siguiente manera: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Estamos acá en un camino rural, y este camino rural representa la vía de trabajo, la vía por la cual las personas que trabajan en el ámbito rural van hacia el trabajo. Ahora, nosotros pensamos que en la actualidad y en la antigüedad también el campo, es decir, el cultivo de la tierra y la cría de animales, representaba una de las grandes fuentes de trabajo para muchas personas. Bueno, en este contexto donde Pablo escribe estas líneas, esta porción de las Escrituras en la carta a los Efesios, muchas personas se encontraban en una situación laboral desfavorable. Muchas de estas personas se encontraban en situación de esclavitud, que era una regla en el contexto del Imperio Romano. Ahora, si pensamos un poco en ese contexto, esas personas realmente no tenían derechos, esas personas eran consideradas como cosas delante de sus amos. Sin embargo, muchos de estos esclavos habían conocido al Señor, muchos de estos esclavos habían conocido y habían sido salvos, y Pablo, tanto a los esclavos como a los amos, les escribe estas líneas para que ellos no solo puedan entender cuál es el propósito, sino cómo ellos deben respetarse y tratarse mutuamente, ¿no? Muchas personas se sienten desgastadas por sus trabajos, por sus contextos laborales, tal vez poco ventajosos, incluso el trato injusto en muchas situaciones, ¿no? Pero lo que está mandando Pablo acá a hacer es que estos siervos se sometan a sus amos terrenales. Ahora esto nos podría parecer tal vez algo que va en contra de lo que estaría planteando las normas del mundo. Las normas del mundo nos estarían planteando que nos quejemos, que vayamos ante nuestro sindicato, que hagamos huelgas, que hagamos otras cosas más. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos sujetarnos a nuestros empleadores, patrones, o en este caso, en el contexto en el cual lo escribió Pablo, nada más ni nada menos que a los amos. Ahora, realmente esta conducta de obediencia y de sujeción es la actitud correcta que debe adoptar un cristiano, un nacido de nuevo y un hijo de Dios, por el hecho de que el obedecer a los amos primeramente es lo que nos manda Dios, pero no solo es un mandato de parte de Dios, sino también que el hecho de la obediencia a los amos va a demostrar cómo es nuestro actuar y nuestra conducta delante de los hombres. Esta situación de obedecer, de sujetarse a un amo, puede ser para que este amo conozca de la palabra del Señor, que pueda ver nuestro testimonio delante de estas personas. Realmente nuestra actitud y nuestra obediencia van a ser para gloria y honra del Señor en este contexto. Como estas personas estaban siendo maltratadas, ellos debían someterse delante de sus amos terrenales para que ellos también pudieran conocer de la palabra del Señor por medio de sus testimonios, por su manera de actuar. Supongamos que en esta situación los amos fueran personas convertidas, fueran personas nacidas de nuevo, y en este contexto tal vez alguno de los siervos podría decir, bueno, pero mi amo es un hermano en Cristo, por lo tanto hay mucha confianza y tal vez no tenga que ejercer justamente este mismo testimonio. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que sujetarnos a nuestros amos. No está haciendo distinción entre amo converso o inconverso, sino que nos dice que nos sujetemos a nuestros amos, por el hecho de que si cuanto más nos sometemos a los que no son de la familia de la fe, cuanto más debemos respetar y sujetarnos y obedecer y tratar de una manera digna y de trabajar de la mejor manera
delante de estas personas que son hermanos en Cristo. Y esto lo veo en el contexto actual, donde muchas veces lo que prima es la ley del menor esfuerzo, lo que prima es el hacer las cosas mientras nos están viendo. Sin embargo, la palabra de Dios nos manda a ser honestos, ¿no? Ahora, muchas veces, cuando la situación laboral es desfavorable, debemos entender que Dios es soberano y que Dios es el que ha puesto a estos empleadores sobre nosotros, y entendiendo de que toda situación en la que Dios nos pone es para que nosotros glorifiquemos su nombre. Muchas veces los propósitos de Dios son incomprendibles para nosotros porque somos humanos, somos limitados, somos seres creados, pero sin embargo tenemos que entender que Dios es soberano y que Dios tiene el control, y que por lo tanto, más allá de la situación, si es desfavorable o no, nosotros tenemos que someternos en ese contexto. Lo siguiente que tenemos que hacer es someternos en este contexto laboral con sencillez de corazón. Y esto nos habla de que tiene que ser algo genuino. No tiene que ser algo que lo hacemos para agradar a los hombres, no tiene que ser algo para que los demás nos vean, sino que nuestro sometimiento, nuestra responsabilidad laboral, nuestro, por así decirlo, actuar, nuestra conducta, tiene que ser realmente genuina, tiene que ser una conducta justamente para agradar a Dios y para hacer testimonio delante de los hombres de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y de que estas personas puedan ver realmente este testimonio eficaz en nuestras vidas, cómo Dios ha transformado nuestras vidas. Y es por eso que justamente con todo lo que hacemos debe hacerse para la gloria y honra del Señor. Recordemos que como hijos de Dios tenemos varias responsabilidades, y entre ellas está predicar el Evangelio, anhelar santidad, en parecernos y imitar a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Sin embargo, el propósito máximo de todo creyente es glorificar al Señor. Antes de que la humanidad misma cayera y de que fuera corrompida por el pecado, el propósito del hombre era glorificar a Dios, y este propósito sigue estando en nosotros en nuestros tiempos. Ahora, con respecto a los amos, más allá de las ventajas que tengan los amos sobre sus criados, sobre sus empleados, en esta situación Pablo habla de que los patrones o empleadores deben también ejercer un trato digno sobre sus empleados, sobre sus, por así decirlo, sus subordinados. Y en esta situación vemos de que el trato digno tiene que ser de la misma manera, recíproco. Primeramente, si hay un empleador que tiene empleados y estos empleados no son cristianos, estos empleados no conocen del Señor, justamente su trato tiene que ser bueno para con ellos, más allá de cómo ellos sean, para que estas personas puedan ver el testimonio, para que por medio de este testimonio estas personas puedan ver a Cristo, entendiendo que muchas veces esas personas no tienen acceso a una Biblia, pero que pueden conocer a Cristo por medio de nosotros, por nuestro cotidiano andar, por la manera en que nosotros los tratamos de una manera digna, ¿no? Es decir, sin amenazas, es decir, sin coaccionarlos o sin intimidarlos por la posición que nosotros ejercemos. Esto es lo que nos pide la palabra de Dios. Y si justamente en esta situación de relaciones laborales el empleado es cristiano, ¿cuánto más tratarlo bien entendiendo que es parte de la familia de la fe? ¿Cuánto más tratarlo bien sabiendo que justamente es un hermano en Cristo y que Dios lo ha salvado también y que lo ha hecho parte de la familia de la fe? Esto realmente es algo que nos lleva a recapacitar un poco, ¿no?, en toda nuestra manera de vivir, por el hecho de que todos nosotros ejercemos una relación laboral, ya sea brindando trabajo a alguien más o ya sea prestando nuestra fuerza laboral. Nosotros tenemos no solo la obligación de trabajar, hacer las cosas bien, sino que a través de esto no solo nosotros estamos trabajando para ganarnos el sustento, sino que también estamos haciéndolo para glorificar a Dios. Todos nosotros tenemos que trabajar, y que el hecho de trabajar que sea una buena oportunidad para glorificar al Señor, no que sea un pesar en nuestros días, no que sea algo difícil de hacer o una carga, sino que sea una buena oportunidad para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y terminando con esto, quiero decirles lo siguiente: en Cristo todos somos iguales. El Señor no hace acepción de personas, y esto lo digo en el sentido de que delante de Dios no existe el patrón y el empleado, no existe el esclavo y el dueño de los esclavos, no existe distinción entre ellos, sino que delante de Dios
todos somos iguales de dignos. Es decir, de que no hay una especie de nobleza espiritual sobre la que algunos solamente pertenecen y otros están relegados a estratos menores, sino que todos somos iguales delante de Dios. Todos somos iguales en dignidad delante de Dios y Dios nos ama a todos por igual. Tal vez seamos diferentes en la manera de pensar, en la manera tal vez de actuar, porque realmente todos somos únicos e irrepetibles en cierta manera, pero delante de Dios somos todos iguales. Que Dios les bendiga. Desde el vientre fui escogido en ti.